Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les voy a dejar esta clase que corresponde al día de hoy de cómo es la respuesta del corazón al ejercicio. Algunas cosas que vamos a ver al principio de, de esta unidad están, es un repaso de lo que vieron ustedes en fisiología. ¿Sí? Quiere decir que esa parte yo voy a ir bien rápido porque se entiende que eso ya lo vieron y quiero que veamos mejor las adaptaciones que sufre el corazón cuando yo hago ejercicio. Entonces el repaso lo hago un poco rápido y luego en esta primera clase que les voy a dejar nos enfocamos un poco en esas adaptaciones y cómo se regula un poco el corazón en el ejercicio. Entonces sabemos que el corazón se contrae solo. Bien, esto se llama automatismo cardíaco. Quiere decir que tiene su propio sistema eléctrico el corazón, por el cual emite una señal eléctrica similar a lo que estudiábamos con el músculo para que las fibras musculares se contraigan. Ese es el sistema excitoconductor y está constituido por estas cinco partes que ustedes ya saben. Y entonces este automatismo cardíaco es esta propiedad que hace que el corazón se contraiga solo, ¿sí? A su vez, el corazón se mueve solo, pero puede estar influenciado. Yo lo puedo acelerar al corazón o lo puedo desacelerar. Entonces, hay momentos donde aprieto el acelerador y hay momentos donde aprieto el freno. Eso va a estar regulado por una parte del sistema nervioso, que es la parte del sistema nervioso autónomo. Bien, entonces vamos a tener un nervio que lo desacelera, que es la parte parasimpática, a través del nervio vago, y luego de eso vamos a tener todo el sistema simpático que va a acelerar el corazón. Y esto va a ocurrir cuando yo entro en estrés, ¿sí? Generalmente cuando alguien se asusta, cuando tiene miedo, muy bien, se activa la parte simpática y el corazón late más fuerte. Eso sucede en el ejercicio. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y más allá de que el corazón trabaja solo, tiene una especie de jefe que que es un núcleo nervioso, de donde salen las fibras nerviosas que van a terminar en el corazón para acelerarlo o frenarlo. Y es el centro cardiorregulador, que está en el tronco cefálico. Lo nombro porque después vamos a ver que es uno de los mecanismos nerviosos por el cual el corazón se estimula. Bien, entonces, ¿cómo es la respuesta cardíaca al ejercicio? Durante el ejercicio, las funciones que exigimos al sistema cardiovascular son fundamentalmente tres. Satisfacer a la célula muscular sus necesidades de oxígeno y de combustible, el músculo se empieza a contraer y entonces empieza a gastar todo el ATP que hay en el músculo y va a necesitar más materia prima. Esa materia prima viene a través de la sangre y entonces ¿qué va a ocurrir? Que el corazón va a tener que bombear más sangre para satisfacer estas demandas de oxígeno y combustible. El otro, la otra función es retirar del entorno celular todos los mecanismos, los detritos celulares y toda la basura celular que queda producto del metabolismo y lo va a hacer a través de la vía venosa. Entonces, a través de las venas, todos esos detritos van a volver al corazón. Y por último, contribuir a los mecanismos de termorregulación, que es calor. Muy bien. ¿Cómo se consigue este objetivo? Para esto vamos a explicar primero, recordar brevemente esto, el gasto cardíaco. Sepan, por favor, porque esto les pregunto siempre el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, si lo dividimos en forma matemática, es igual a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico. Entonces tengo que saber primero qué es esto, ¿sí?
La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto, frecuencia. Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón eyecta en una contracción muscular, en una sístole. Sístole. Recuerden que tenemos el corazón diástole, sístole. En la diástole, el corazón se infla, se llena de sangre, y en la sístole se desinfla porque expulsa la sangre y se achica. ¿Bien? Entonces, si la cantidad de veces del corazón que se contrae por minuto es más o menos 70 veces en reposo, y la cantidad de sangre que eyecto en un volumen, en una contracción muscular es de aproximadamente 65 o 70 mililitros, la cantidad de sangre que recorre el cuerpo en un minuto, que es el gasto cardíaco, es de 4,5 o 5 litros, ¿sí? Gasto cardíaco o débito cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto y depende de estos dos factores. Entonces, el gasto cardíaco además es un indicador de la capacidad funcional del individuo, ¿sí? Me dice cuán entrenado está o no. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se consigue el objetivo de satisfacer las respuestas cardíacas al ejercicio? La cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo por minuto se debe aumentar, que es el gasto cardíaco. Cuando yo hago ejercicio, el gasto cardíaco aumenta porque tengo que satisfacer las demandas del músculo. Este aumento depende de varios factores. ¿De qué factores va a depender que mi gasto cardíaco aumente mucho o poco en el ejercicio? De la masa muscular comprometida, cuántos músculos estoy comprometiendo en esa actividad, de la intensidad del ejercicio y la capacidad del corazón de aumentar el volumen sistólico, que era la cantidad de sangre que expulsa en una sístole. Entonces, el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es el principal factor responsable del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio y sobre todo a intensidades bajas de ejercicio, ¿sí? Pues el volumen sistólico apenas se modifica. Entonces, de estos dos variables, cuando yo empiezo a hacer actividad física y lo hago a baja intensidad, el que más se modifica de estos dos variables es la frecuencia cardíaca. Entonces, la magnitud del aumento de esta frecuencia cardíaca, cuánto se va a aumentar, va a estar dada por qué tipo de fibra contraigo y cuántas están involucradas, el sexo de la persona, la edad de la persona. No todos tienen, la mujer no tiene la misma cantidad de frecuencia cardíaca que el hombre. El grado de entrenamiento, si yo estoy muy entrenado, mi frecuencia cardíaca no aumenta mucho y eso me favorece. Las condiciones ambientales, frío, calor y demás, y las variaciones circadianas, que son el ritmo de día-noche, ¿sí? Son las 5 variables que hacen que esto aumente más o menos. Entonces, para abordar los mecanismos que subyacen a los cambios que experimenta el corazón, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se entera el corazón de que estoy haciendo ejercicio? Y bueno, le tengo que avisar que eh, ahora voy a necesitar que el corazón trabaje más. Y para eso, ¿cómo se entera el corazón de que tiene que trabajar más? Bien, existen 3 mecanismos. Un mecanismo nervioso, un mecanismo hormonal y un mecanismo hidrodinámico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo nervioso? Tiene una parte que es central y una parte periférica. La parte central, recuerden que dijimos, el corazón se contrae solo. Estoy en reposo. Ahora voy a empezar a hacer actividad física. Entonces mi cerebro, que es el que primero da la orden, ya antes de empezar a hacer actividad física, hay una estimulación del sistema simpático que hablamos antes. Esa señal va al centro vasomotor, que era este que hablamos recién, este que está acá, y desde acá viaja por todos estos nervios simpáticos al corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, que dijimos que era el primero que aumentaba. Y el sistema parasimpático se inhibe. Bien, entonces, este es un mecanismo anticipatorio
que es previo a la actividad física, y ya cuando los primeros segundos que me empiezo a mover, hay una estimulación simpática, ¿eh? El corazón empieza a latir más veces. Eso es por un lado, el nivel central. En el nivel periférico, cuando yo me empiezo a mover, en todos los tejidos del cuerpo hay receptores. Esos receptores son receptores de presión, son receptores químicos y son receptores mecánicos. Los mecánicos están en las articulaciones, en los músculos, los vasoreceptores en las arterias y los receptores químicos que ahora vamos a ver. Todos estos receptores se activan y le van a avisar al sistema nervioso: che, acá hay más demanda, entonces hace algo con esto, y el sistema nervioso ejecuta una acción simpática sobre el sistema, sobre el cardíaco, y sigue aumentando la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer actividad física, disminuye la concentración de dióxido de carbono, aumenta, perdón, el dióxido de carbono, disminuye la presión de oxígeno, aumenta el pH, cambia el pH, digo, se liberan hormonas, que son la adrenalina y la noradrenalina, son las catecolaminas, hay histamina, aumento de ácido láctico y demás. Todo eso hace que las arterias se agranden, se vasodilatan. Cuando se agrandan, se vasodilatan y entonces llega más sangre al tejido. Los mecanismos hormonales, si bien nosotros no vimos el capítulo de hormonas, pero sí tienen que saber que es como consecuencia de la activación simpática, se liberan adrenalina y noradrenalina al sistema, y eso son dos hormonas que tienen un montón de acciones en los distintos tejidos, entre ellos acelerar el corazón. Y por último, el mecanismo hidrodinámico. ¿Sí? El mecanismo hidrodinámico son los cambios que se producen durante el ejercicio del retorno venoso y que repercute a nivel del corazón. Entonces, el corazón envía la sangre al tejido y del tejido tiene que volver. Lo que pasa que esta vez tiene que volver más rápido porque yo estoy en ejercicio, no estoy en reposo. Bien, entonces, por un lado, aumenta el retorno muscular, significa que a esto lo llamamos efecto bomba. ¿Qué significa el efecto bomba? Significa que los músculos de la pierna, el tríceps, cuando yo comienzo a hacer ejercicio, lo que hacen es contraerse muy fuerte y actúan como un corazón periférico. Entonces, comprimen las venas, fuertemente las venas que están en la pierna, y esa compresión expulsa la sangre hacia arriba, aumentando el retorno de la sangre venosa hacia el corazón. Ese es el efecto bomba. La otra cosa que ocurre es que, como hay un aumento de la inervación simpática, de la actividad simpática que dijimos recién, este aumento de la actividad simpática lo que va a hacer es redistribuir la sangre en todo el cuerpo. ¿Y por qué pasa esto? Porque si yo hago actividad física no necesito sangre en la piel, en el estómago o en el hígado para hacer digestión. Necesito sangre en el cerebro y en el músculo. Entonces hay una redistribución sanguínea en todo el cuerpo. Y eso es consecuencia de la activación simpática. Y por último, la activación del diafragma, que se contrae muchas más veces, aumenta la presión negativa en el tórax y eso aspira la sangre hacia el tórax justamente y hacia donde está el corazón, que es detrás del esternón. Entonces colabora con el retorno venoso. ¿Bien? Muy bien. Entonces, dijimos que el principal factor de aumento del gasto cardíaco, como dijimos antes, a bajas intensidades, ¿sí?, de ejercicio, el aumento de la frecuencia cardíaca es casi el único responsable del aumento del gasto cardíaco, pues el volumen sistólico apenas se modifica. Esto es al comienzo y a intensidades bajas. Durante el ejercicio dinámico, la frecuencia cardíaca aumenta de forma proporcional a la intensidad del ejercicio hasta llegar a su máxima intensidad. ¿Sí? Entonces, acá ven que aumenta la intensidad del ejercicio y va a aumentar la frecuencia cardíaca.
Si yo aumento el tiempo y la intensidad, aumenta la frecuencia. Hasta un momento donde ya no puedo aumentar más esa frecuencia cardíaca porque el corazón ya no puede y no tiene espacio para aumentar la cantidad de veces que se va a contraer por minuto. Entonces, esta frecuencia cardíaca aumenta al principio, pero tiene un límite. Y entonces ahí viene la modificación funcional que se observa en las personas que entrenan, por la cual tienen todas las mejoras en el sistema o en su entrenamiento. Dijimos por un lado entonces la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Si bien desde el punto de vista cuantitativo, como dijimos, la frecuencia cardíaca es la que más aumenta el gasto cardíaco, y sobre todo al principio, la capacidad de aumentar el volumen sistólico o volumen de eyección sistólica o cantidad de sangre que el corazón eyecta en una sístole, este volumen de eyección es la que establece las diferencias importantes en la capacidad funcional de los sujetos. Esto es lo que me va a hacer la diferencia. Y ahora vamos a ver por qué. La frecuencia cardíaca en dos sujetos de la misma edad aumentan lo mismo, teóricamente, independientemente del grado de entrenamiento del sujeto o de su capacidad cardíaca inicial. Sin embargo, en un atleta de resistencia entrenado, el volumen sistólico puede variar de 80 a 110 en reposo o ¿sí? De 80 a 110 en reposo, puede variar hasta 170 o 200 mililitros en el máximo ejercicio, mientras que un individuo sedentario con una capacidad funcional normal solo será capaz de aumentar el volumen sistólico de 60 a 70, que era el de reposo, a 110 a 130 en el ejercicio máximo, ¿sí? Entonces, estas diferencias, ustedes ven que pasar de reposo del no entrenado de 60 a 110 y en realidad pasar de 80 a 110 a 200, hay mucha diferencia. Entonces, estas diferencias se deben fundamentalmente a las variaciones de llenado diastólico. Quiere decir que cuanto, cuanto más el corazón se llena, se dilata de sangre, más sangre va a expulsar. Y eso es lo que aumenta cuando yo hago entrenamiento. Aumento la capacidad de llenado diastólico para después expulsar más sangre, ¿sí? Entonces, estudios recientes parecen demostrar que estas variaciones en el llenado dependen en gran parte del volumen sanguíneo, el cual es más elevado en los sujetos entrenados que en los no entrenados. Entonces, el volumen el aumento del volumen sistólico permite al corazón trabajar de forma mucho más eficiente. ¿Sí? Este es el dato a tener en cuenta. Si bien el gasto cardíaco en reposo es prácticamente el mismo en individuos entrenados y no, o sea, yo estoy sentado 5 mililitros, los sujetos entrenados pueden llegar a alcanzar gastos cardíacos superiores a 30 o 35 mililitros por minuto. Es un montón, ¿sí? Pasar de 5 a 35. Mientras que los individuos sedentarios pasan de 5 a 20. Fíjense que hay una diferencia de 15 litros por minuto en el individuo entrenado, por ejemplo, ¿sí? Recordemos que estas diferencias son atribuibles al volumen sistólico y no a la frecuencia cardíaca, ya que la frecuencia cardíaca máxima sería la misma en los dos sujetos. Bien. Entonces, creo que